segunda parte de tejido óseo. Sigamos. En esta segunda entrega nos habíamos quedado, acuérdense, en balance osteoblástico y osteoclasto. Bien, habíamos dicho una célula forma, secreta matriz extracelular osificada y la otra lo destruye. Entonces, esto va a ser un equilibrio, una homeostasis. ¿Qué quiere decir esto? Ya se me está compartiendo la pantalla. Ahí les sigo explicando. Bien, que tiene que haber un balance. Si yo tengo más formación de hueso, una actividad osteoblástica aumentada a expensas de una actividad osteoclástica, clasto, ruptura, disminuida, va a haber más formación de hueso que destrucción. Entonces me va a llevar a deformaciones óseas. Vámonos al revés. Si tengo una gran actividad osteoclástica, destrucción, con una disminución de la actividad osteoblástica, voy a tener más destrucción de tejido óseo que formación. Por lo tanto, es un tejido óseo que me va a quedar muy precario, un tejido óseo poroso, un tejido óseo que va a desencadenar una osteoporosis. Bien, entonces esto tiene que estar equilibrado. ¿Cuál es una propiedad o cómo saben los osteoblastos que tienen que estar activos, que tienen que secretar matriz extracelular? Bueno, el hueso, el tejido óseo, para la formación del mismo necesita fuerzas estresantes, necesita ser estresado. Entendamos cómo estrés a la compresión que va a recibir el hueso o las fuerzas que va a recibir este tejido óseo. Entonces, mientras más fuerzas reciba el tejido óseo, es una señal para que los osteoblastos estén activos, ¿no? Obviamente, mientras más actividad osteoblástica, el osteoclasto lo va a compensar en situaciones normales. Pasa en pacientes que el hueso deja de estar en estrés, o sea, dejan de recibir fuerzas que pueden ser tanto centrípetas como centrífugas, del hueso generalmente centrípetas, deja de recibir este tipo de fuerzas, entonces la actividad osteoclástica sigue igual, pero disminuye la actividad osteoblástica, la deformación de hueso. Entonces, es un paciente que va a desarrollar osteoporosis. Ahora, clínicamente, ¿por qué un paciente no tendría un estrés en sus huesos? Entiéndanse, estrés a fuerza, fuerza a presiones. Yo me paro y todo mi esqueleto está recibiendo la presión de la gravedad. Bueno, las personas, los astronautas que se van justamente fuera de la órbita de la Tierra, no tienen, por ejemplo, el efecto de la gravedad, esta compresión, estas fuerzas, estas presiones en los huesos, entonces se empiezan a descalcificar, ¿no? Es por eso que no pueden quedarse en el espacio todo lo que quieran, porque nuestro cuerpo necesita la gravedad, necesita de fuerzas. Saquemos ese ejemplo, que no creo que tengamos muchos pacientes que sean astronautas, pero un ejemplo ahora sí muchísimo más cotidiano y que sí lo tenemos. Mi tesis se basó en este síndrome que le voy a describir ahora. Un paciente que generalmente de la tercera edad, o sea, ancianos, tiene que estar mucho tiempo en cama. Una fractura de cadera es muy habitual. Tiene que estar mucho tiempo en cama. No le incide la gravedad de la misma manera. No le incide en parte vertical, sino está tanto tiempo horizontal y no se puede reincorporar a la verticalidad, que esto va a hacer que los huesos no tengan un estrés, no tengan presión. Entonces lo mismo, la actividad osteoblástica va a bajar, la actividad osteoclástica va a mantenerse igual, van a ser pacientes con descalcificación. Y ahí, fíjense lo importante de saber la homeostasis, el equilibrio entre osteoblasto y osteoclasto. Bien, y a semejanza del tejido cartilaginoso, acá tenemos, en el 8 era pericondrio, acá tenemos periostio. Así que pónganle cuidado porque si han estudiado muy bien cartílago, traten de diferenciarlo bien. Son tan parecidos que me lo puedo llegar a confundir. Y no, periostio, porque estamos hablando de tejido óseo. Es un
Es un tipo de tejido conectivo, bueno, que va a recubrir al tejido óseo, al igual que el pericondrio, si hacemos la semejanza con cartílago, está muy vascularizado e inervado. Y acá viene el juego que le había quedado en la diapositiva anterior. El hueso no tiene inervación, pero el periósteo sí, y sabemos que el periósteo es un tejido que recubre el hueso. Por lo tanto, si se fractura el hueso y no se fractura el periósteo, algo que sería muy raro, no dolería. Pero generalmente cuando se fractura el tejido óseo, se va a fracturar también el periósteo. Entonces, eso es lo que provoca, esa es la alarma neurológica que va a tener, porque el periósteo sí tiene, sí está inervado, sí tiene nervios, sí tiene tejido nervioso, que va a ser como alarmas si se llega a haber una pérdida de la solución de continuidad. Bien. Esta es la que produce, bueno, dolor en una fractura y posee dos capas, una fibrosa y otra osteogénica, otra semejanza con, con tejido cartilaginoso. O sea, esto podríamos ser tejido cartilaginoso y óseo, son los hermanos mellizos y gemelos, que hay que saberlo diferenciar bien porque si no, nos va a llevar equivocaciones cuando tengamos el parcial. La fibrosa es la más externa y posee tanto fibras de colágenos como gran cantidad de fibroblastos. Acuérdense los fibroblastos, la función que tenían. Y la capa osteogénica es la más interna, o sea, la más pegadita a este tejido óseo, y está formada por células osteogénicas, otra similitud, que van a formar, son las precursoras o formadoras de osteoblastos y osteoclastos. Bien, ¿cómo se va a clasificar? Tenemos dos tipos de tejido óseo. Tenemos el compacto y el esponjoso. El compacto se ubica siempre bien en la corteza, o sea, dentro, ya estamos sacando el periósteo, ya terminamos. Ahora, de nuevo con tejido óseo, lo que está más en la periferia del tejido óseo es, o sea, en la corteza del hueso, eso es tejido compacto, un tejido muy duro, muy denso. Bueno, ahí la matriz ósea es muy densa, irregular, tiene una calcificación también densa y hay muy poco espacio perceptibles. Bueno, tiene laminillas gruesas y muy organizadas. El tejido esponjoso, sin embargo, se ubica en el interior del hueso. Es cuando, por ejemplo, estamos comiendo un pollo, la pata de pollo, tenemos una parte que es muy dura, pero si vamos a los extremos, que sería la epífisis del hueso, una vez que podemos romper el hueso, vemos que hay justamente como es un tejido mucho más suave que lo duro de la corteza. Bueno, ese es el tejido esponjoso. Se ubica en el interior del hueso, posee grandes espacios y muy redondeado, y las minillas acá ya son delgadas. Es un tejido obviamente mucho más laxo. Bien, sigamos. ¿Cuál va a ser la ubicación en los huesos? Porque hablamos dos tipos de tejidos. Es la clasificación del tejido óseo, no de los huesos, y tenemos la clasificación de los huesos. Bueno, en la clasificación de los huesos, ¿cómo se va a encontrar dispuesto este tejido óseo? Bueno, en los huesos largos, en las epífisis, o sea, en los extremos, vamos a encontrar tejido esponjoso principalmente, y en la diáfisis, o sea, en el cuerpo y toda la corteza, como ya hemos hablado, tejido compacto. Y en los huesos planos y cortos cambia. O sea, si tenemos, espero que se vea en la cámara, tenemos un hueso largo, donde vamos a encontrar tejido esponjoso en el interior de los extremos, principalmente. Y tejido compacto, bueno, todo lo que lo rodea. En los huesos planos y en los huesos cortos va a ser bien en el medio del hueso, donde vamos a encontrar tejido esponjoso y todo el resto tejido compacto. Bien. Eso es lo que hay que tener en cuenta. El tejido esponjoso en los planos es muy escaso, al igual que el corto. Perdón. eh, en los cortos el tejido esponjoso es un poquito más que en los huesos largos. Ahí lo tienen bien escrito. Y ahora sí vamos a ver cómo se osifican. Perdón, voy a ver la hora. Vamos bien. Hay dos tipos de osificaciones. Una osificación intramembranosa y una osificación endocondrial. La intramembranosa ocurre en los huesos planos, perdón,
se forma a partir de una membrana mesenquimática. ¿Se acuerdan que teníamos el tejido conectivo mesenquimático? Estas células que vamos a encontrar en esta membrana se especializan justamente tanto en osteoclastos como en osteoblastos, y estas células van a interactuar entre sí formando y creando tejido óseo, es decir, hueso. Después, la osificación endocondrial, esto ocurre solamente en los huesos largos y cortos. Se forma, primero tiene que haber un cartílago hialino, entonces acuérdense eso, que cuando hablamos de cartílago, que el cartílago hialino forma prácticamente toda la estructura del esqueleto del embrión. Bueno, primero es cartílago y después, a través de la osificación de tipo endocondrial, dentro de estos condrocitos que se van a hacer después de osteocitos, se van a osificar. El cartílago no es que no se transforma en hueso, sino que eso sería técnicamente, estaríamos hablando mal. El cartílago se transforma en hueso, sino lo que pasa es que el cartílago se calcifica o se osifica. Y hay dos precursores en los huesos largos y cortos que se llama primer centro de osificación y segundo centro de osificación. Según en la edad de desarrollo, primero se osifica el primer centro en una edad infantil y el segundo centro ya cuando son casi adolescentes se termina de osificar. Por ejemplo, el hueso coxal es uno de los últimos que se termina en osificar. Bien, primer centro de osificación ocurre en el séptimo mes de vida intrauterina, se ubica en la diáfisis de los huesos largos. Bueno, ahí yo le dije que en la infancia, bueno, ocurre mucho antes que en el séptimo mes de vida aproximadamente, o sea, de la vida intrauterina. Ahí téngalo en cuenta. Y este segundo centro de osificación ocurre ya al año de vida humana, se encuentra en la parte de los huesos largos entre la diáfisis y la metáfisis, y comienza justamente por estos condrocitos, que son los que, bueno, justamente en el primer centro de osificación se van a osificar una gran parte del hueso, pero no todo, y este segundo centro de osificación es el que se va a terminar. Los condrocitos que no fueron osificados se van a osificar justamente en este segundo centro de osificación. Y depende de cuándo finaliza del sexo cromosómico, es cuando va a terminar esta osificación, este segundo centro de osificación. En la mujer, fíjense que son siempre mucho más no avanzadas, sino más maduras en ese sentido. La mujer es 2 o 3 años después de la primera menstruación, coincide en la gran mayoría en los 15 años, de ahí el famoso, no es dicho, pero sí, lo que conocemos hasta los 15 años con la estatura que tiene la mujer a los 15 años es la estatura que va a terminar teniendo. Y el hombre finaliza, somos como un poquito más lentos, finaliza entre los 18 y los 21 años. Es por eso también que nosotros podemos ganar más altura que la mujer. De por sí, el sexo masculino es más alto que la mujer. Bien, ¿cómo es que ocurre este proceso de osificación? Ahí les puse por pasos. Primero va a ocurrir una zona de reposo, por así decirlo, es una zona donde los condrocitos no tienen actividad. Después, el segundo paso es que va a ser zona de proliferación, así se la llama. Los condrocitos se van a agrupar como en filas paralelas. Tercero, zona de hipertrofia. Una vez que ya se agruparon en zona paralelo, se llenan de gotas de glucógeno y crecen. Por eso se hipertrofia, crecen de tamaño. El cuarto es la zona de calcificación. Empiezan a tener contacto con el torrente sanguíneo, el cual en este torrente va a haber una gran concentración de calcio y se empieza a depositar el calcio en esta matriz donde estaba esta gota de glucógeno. Por lo que cambia de ser una matriz cartilaginosa a convertirse en una matriz ósea. Y quinto y uno es la zona de osificación, cuando ya esta matriz ya está osificada. Bien, eso por una primera parte. Se me están pasando los minutos, así que el segundo PowerPoint lo vemos. Ahí nos vemos en la tercera parte, muchachos. Espero que les sea muy
que lo estén entendiendo, que para mí es lo óptimo.